Hola, ¿conoces la biometría de comportamiento? ¿Sabes cómo se está siendo aplicada en el comercio electrónico, en los bancos y en fintech en Latinoamérica? Quédate y te explicaremos cómo. Nos acompaña Douglas Casas, cofundador y director general en Infinite, y hoy hablaremos de este concepto sobre la biometría de comportamiento. ¿Cómo estás, Douglas? Gerardo, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Biometría de comportamiento no es otra cosa más que el conjunto de dos palabras que, por simple y sencillas que parezcan, es una poderosa herramienta tecnológica en materia de la prevención del fraude digital. Biometría es el conjunto o los elementos únicos de una persona: iris, voz, huella dactilar, etcétera. Y el comportamiento, el conjunto de nuestros hábitos diarios: caminar, hablar, desplazarte, moverte, todo eso, lenguaje corporal incluso. Sumando esos dos conceptos, tenemos una solución única que nos permite identificar a las personas para múltiples funcionalidades tecnológicas. ¿Y cuáles serían los beneficios de la biometría de comportamiento y en qué sectores de la industria la podemos aplicar? Muy buena pregunta. Voy a empezar por la segunda. Principalmente los sectores tecnológicos, específicamente el tema de la banca digital, banca móvil, comercio electrónico, por ejemplo. Todo el mundo sabemos que los últimos 18 meses han sido un gran reto para toda la humanidad en materia de nuestra diaria convivencia, en los negocios, la educación y nuestro diario vivir. ¿Cuál es el reto? Y regreso a la pregunta: el sector tecnológico, el sector financiero, el sector educativo, por mencionar algunos, porque es muy amplio la biometría de comportamiento, son de los sectores que más se han beneficiado a nivel mundial en el tema de la biometría de comportamiento. Y regreso a la primera pregunta: beneficios. No olvidemos que los fundamentos de negocios se basan en la identificación de las personas. Correcto. Es imposible concebir una gestión de un negocio, de la apertura de una cuenta, del cierre de un proyecto, si no sabemos quién está del otro lado de la línea, del otro lado de la conexión, del otro lado de la sesión. La biometría de comportamiento otorga beneficios únicos en materia de la identificación de las personas. Los últimos 20 años en materia de identificación digital han tenido unos cambios radicales. La biometría de comportamiento ha venido a posicionar y a identificar a las personas en esta gran revolución tecnológica a raíz de la pandemia y mucho antes, pero ahora más que nunca. Douglas, entiendo que en Infinite se tiene ya varios proyectos exitosos con clientes de biometría de comportamiento, pero cuéntanos un poco cuáles han sido estos retos a vencer dentro de uno de estos proyectos de implementación tan novedoso. Nada más de escuchar la palabra reto, nada más de escucharla es difícil poder explicar todo lo que una institución financiera, obviamente mexicana, y aquel nuevo grupo tecnológico que está emergiendo, como se le conoce comúnmente como fintech, ¿no? Entonces, vamos a hablar del segmento financiero, de organizaciones ya instaladas operando actualmente. Dicho en otras palabras, bancos, casas de bolsa, por ejemplo, aseguradoras. Reto. ¿Cuál ha sido el reto? Voy a empezar de lo más simple a lo más complicado, por decirlo de alguna manera. Existe una entidad gubernamental regulatoria que cada cierto tiempo libera, publica y hace mandatorio ciertos controles en materia de transacciones digitales. Bueno, el compendio de todos esos elementos de carácter obligatorio tienen una línea de tiempo para ser cumplida. Correcto. Entonces ahí tenemos el primer reto. ¿Sí? Tiempo. El factor tiempo. Y adoptar esa serie de controles y convertirlos en elementos tecnológicos para poder llevarlos a cabo, ejecutarlos y alcanzar dicho cumplimiento. Claro. Ese es el primero nada más. Correcto. ¿Sí? Ahora, imaginemos la gran proporción de la base de clientes, la población de clientes del segmento financiero. No es lo mismo tener
una cierta cantidad de clientes a cientos de miles o incluso millones de clientes. Vamos a irnos unos 18 años atrás en el tiempo. El acceso a la banca digital se limitaba únicamente a dos cosas: a un usuario y a una contraseña. En ese momento, en ese periodo de tiempo, los vectores de ataque que sí existían, pero no eran tan dinámicos y tan complejos como los que hay hoy en día. ¿Cuáles fueron los vectores que nos afectaron hace 18 años? Empezó el famoso phishing, es decir, la impersonalización de mensajes donde se suplantaba la identidad de una organización financiera para recabar esos dos elementos, el usuario y la contraseña. Y salió una tecnología llamada anti-phishing que nos ayudó a mitigar esos vectores. Correcto. Muy bien. Con el paso del tiempo y se pudo completar ese control en materia de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, ¿no? Ahora, hablábamos de la porción o de la población del número de clientes que tiene un segmento, una industria automotriz, una industria financiera, perdón. Imagina si yo tengo que recurrir a mis 5 millones de clientes, a mis 10 millones de clientes, para hacer una distribución de un dispositivo que me permite garantizar el acceso a mi banca digital, y estoy hablando de un dispositivo físico, como lo es un token generador de contraseña dinámica. Varios años atrás. Eso fue exactamente, ahorita pusimos una línea de tiempo de 18 años, ahora nos vamos 15 años atrás. Ya evolucionamos un poco en la línea de tiempo. Entonces, ya no teníamos dos elementos para la identidad. Ahora agregamos un tercer elemento, que es una contraseña dinámica. Es el ¿Ok? famoso Y después vinieron los vectores de ataque para tratar de identificar la contraseña dinámica. Obviamente, llegaron las tecnologías para mitigar el robo de la contraseña dinámica. Correcto. Como cuáles, por ejemplo, un algoritmo que matemáticamente estuviera cambiando cada cierto tiempo un número de dígitos para poder ingresar a la banca con esos números que cambiaban. Si alguien tenía en ese momento mi contraseña dinámica, tenía un lapso de tiempo demasiado corto para poder ingresar. Además, adivinar la contraseña siguiente era prácticamente imposible. Se puede hacer con una serie de tecnología de nueva generación, pero es más la inversión del beneficio que se va a obtener si nos vamos a ese concepto. Vamos a hablar del reto. El reto en la distribución de esas llaves físicas fue mayúsculo, porque los bancos no están acostumbrados y aparte no es una institución que se dedique a hacer el envío masivo de esos dispositivos. La logística. El core bancario es dedicado a hacer negocios con divisas, con préstamos, no para hacer una distribución de un artefacto. Un tema físico. Segundo reto, exactamente, un producto físico. Segundo reto para ellos. Primero el cumplimiento, luego la logística, el cumplimiento de los objetivos regulatorios y luego, recientemente, muy frecuentemente la entidad regulatoria agrega nuevos controles y agrega y agrega. Entonces son retos y retos y retos que son difíciles de alcanzar, pero son mandatorios. No existe manera de que le digas a la entidad regulatoria, no lo voy a implementar porque no me conviene. No, o sea, esto es parejo. Aparte, son marcos internacionales que se utilizan y que se adoptan a nivel internacional en los segmentos financieros. Entonces, eso por mostrar y por mencionar algunos de los retos a los que se hacen acreedores o las instituciones tienen que enfrentarse todos los días. Y después viene el beneficio. El beneficio es tener un cliente satisfecho, tener un cliente que tiene un acceso de manera segura, tener un cliente que confía en la tecnología que le ofreces para poder hacer uso de todos sus instrumentos financieros de una manera simple y fácil. Haciendo una recapitulación de la biometría de comportamiento, es algo que llegó para quedarse, está siendo utilizada actualmente en Latinoamérica por los bancos, por el comercio electrónico, y estamos mezclando nuestras características físicas en un ambiente digital que nos permite asegurar que somos nosotros porque nos comportamos de una manera única e indiscutiblemente, donde es una huella digital de nosotros
en la red y que nos ayuda a resguardar lo que está detrás de esa aplicación bancaria o desde esa transacción, ¿no? ¿Correcto? Es correcto y no es nada sencillo. Y no es nada sencillo. En lo absoluto. Todo los retos que estamos viendo, ¿no? Lo es, Gerardo. La captación. Hay mucho trabajo de por medio, porque por una parte, ahorita que me preguntabas hace unos momentos, dentro de la organización financiera existen diferentes entidades, ¿ok? Departamentos, el área de comercio electrónico, el área de banca digital, el área de prevención de fraudes, seguridad informática, cumplimiento regulatorio. Entonces, ese es otro reto más. Tenemos que unificar exactamente las áreas internas, las diferentes áreas en beneficio de qué? Del cliente. En ¿no? beneficio del cliente, exactamente. Entonces, los de regulación dicen, ya llegó el nuevo marco normativo, lo tenemos que implementar. Y los de seguridad de la información, bueno, ¿cuáles son los controles que vamos a ejecutar? Y los de negocio dicen, oye, nada más que no me molestes a mi cliente. No le pongas más cosas difíciles Y para ahí poder viene acceder, ¿no? el tema de la balanza. Así es, a eso iba a llegar, lo que acabas de decir. ¿Cuál es esa balanza? Es el sueño que todo el mundo tiene. Es decir, la balanza de la seguridad y la balanza de la usabilidad. Usabilidad. Si Un nuevo nosotros, término interesante. gracias, si nosotros subimos la balanza de la seguridad, estamos perjudicando la usabilidad. Y por el contrario, si hacemos una banca demasiado utilizable y simple, estamos perjudicando la seguridad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos un balance perfecto, ideal, con un grupo tecnológico, con elementos únicos. La biometría de comportamiento es uno de ellos, no es el único, porque la seguridad siempre está conceptualizada en capas. Esa balanza es ideal en el tema de la biometría de comportamiento. ¿Por qué? Voy a tener una banca fácil de usar, con menos fricción y con un grado de certeza de seguridad, por mencionar algunos de los beneficios y de los grandes retos a los que se enfrentan todos los días el segmento financiero. Estos últimos 18 meses ha sido la prueba de fuego en materia de usabilidad y de seguridad en la banca digital, en el comercio electrónico, en la educación, en el trabajo a distancia, Totalmente. en la colaboración. Es imposible pensar que exista muy baja usabilidad y una alta seguridad. Siempre debemos de encontrar el balance perfecto. Es un gran reto, nadie ha dicho que es fácil hacerlo, es muy difícil, ¿sí? Y tenemos que encontrar el punto medio. Imagínate la frase que se dice, conoce a tu cliente. ¿Cómo voy a conocer a mi cliente si tengo 10 millones de clientes? Uno de ellos es la biometría de comportamiento. Lo voy a conocer al menos para el concepto económico o para el concepto tecnológico de mis servicios financieros. Perfecto. Pues te agradecemos mucho esta explicación y bueno, les invitamos a que conozcan a Infinite, que nos sigan en las redes sociales, LinkedIn y en nuestra página infinite.mx y estaremos pronto subiendo más información. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Buenas tardes.